Los fibrinolíticos no siempre los encontramos de forma sintética o producidos de forma artificial, sino que también se encuentran de modo natural en el cuerpo humano, como por ejemplo tenemos la streptokinasa, el fibrinolítico natural por excelencia del organismo, y la uroquinasa. Dentro de los fibrinolíticos artificiales o sintéticos encontramos, por ejemplo, la alteplasa, la reteplasa y la tenecteplasa. Aunque todos ellos están encaminados a revertir y paliar una situación trombótica, tenemos que saber que algunos de los fibrinolíticos tienen una mayor especificidad que otros. Por ejemplo, la alteplasa se puede utilizar para las trombosis tanto cardíacas como neurológicas, vasculares y de cualquier otro tipo. Pero en cambio, la tenecteplasa solamente tiene un uso específico y es para cualquier trombosis que tenga un componente cardíaco. La tenecteplasa es una sustancia sintética que pertenece a la familia farmacológica de los fibrinolíticos. Es decir, sustancias que intervienen en la disolución de un coágulo, de un trombo. Y dentro de los mismos, de los fibrinolíticos, la tenecteplasa se engloba en el grupo de los específicos, del tipo recombinantes, como por ejemplo la reteplasa y la alteplasa. La tenecteplasa la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Metalase. Y la tenecteplasa está conformada por alrededor de unos 450 aminoácidos, algunos arriba, algunos abajo. Teniendo gran semejanza con la familia de los fibrinolíticos de tipo específicos, la tenecteplasa tiene solamente un uso determinado y es combatir y romper cualquier situación donde haya una trombosis, es decir, un trombo, un coágulo que esté obstruyendo una vía vascular, especialmente de tipo arterial. La mayor diferencia que hay entre la tenecteplasa y la alteplasa es que la tenecteplasa solamente se utiliza para las trombosis que tienen un componente y etiología cardíaco. Por ejemplo, en las isquemias agudas de miocardio, es decir, en los infartos cardíacos y en los síndromes coronarios agudos. Pero, a diferencia de la alteplasa, la tenecteplasa no se utiliza, por ejemplo, en los ictus ni en las trombosis venosas profundas. Y por supuesto, como todo fibrinolítico específico, la tenecteplasa se utiliza para las trombosis cardíacas que tengan una duración menor de 6 horas, es decir, la sintomatología sea menor de 6 horas. Si son más de 6 horas, ya pasaríamos a las intervenciones percutáneas o las angioplastias primarias. Muchas de las contraindicaciones de la tenecteplasa son compartidas por su familia de los fibrinolíticos específicos. Por lo cual, no utilizaremos la tenecteplasa en la propia alergia a la sustancia en sí, así como tampoco administraremos la tenecteplasa en conjunción con los anticoagulantes de tipo orales. Más adelante veremos por qué. Tampoco se deberá de utilizar la tenecteplasa
en la hipertensión arterial, especialmente de tipo grave, en las cirugías recientes, por ejemplo, menores de 2 o 3 meses, y en los traumatismos cranoencefálicos, más si se sospecha de que estos tengan componentes hemorrágicos. La tenecteplasa no se deberá de utilizar si ya de por sí hay hemorragias en el sistema nervioso central, es decir, hemorragias a nivel del encéfalo, ya que la tenecteplasa va a provocar más todavía que haya un sangrado más profuso. Tampoco se deberá de utilizar en algunas cardiopatías, pero que no están relacionadas con las trombosis cardíacas. Y tampoco se debe de utilizar en los aneurismas, ya que la tenecteplasa puede provocar y precipitar la ruptura de un aneurisma. Y tampoco se utiliza o se deberá de utilizar en la pancreatitis y en las demencias. Y dentro de las precauciones, la tenecteplasa la utilizaremos con mucha cautela en los pacientes de tipo nefrópatas y o hepatópatas, en aquellos pacientes que tengan problemas de la coagulación, así como también en aquellos pacientes en los que se suponga o haya una predisposición a desarrollar hemorragias. Si el paciente tiene alteraciones de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, alteraciones de ritmo, como por ejemplo en las arritmogenias, la tenecteplasa se utilizará de forma muy cautelosa, así como en poblaciones frágiles, en poblaciones críticas, como por ejemplo en la geriatría, en la tercera edad. Siempre hay que revisar el historial patológico del paciente al que le vayamos a administrar la tenecteplasa, para comprobar si ésta tiene alguna contraindicación con las enfermedades que tenga el paciente o que haya sufrido recientemente. Y por supuesto recordar que la tenecteplasa solamente se tiene que utilizar cuando el tiempo de exposición de la trombosis cardíaca es menor de 6 horas. Si es mayor de 6 horas, ya pasaremos a las intervenciones coronarias percutáneas, es decir, a las angioplastias en las unidades de hemodinamia. El mecanismo de acción de la tenecteplasa es absolutamente idéntico al de su familia, de los fibrinolíticos sintéticos o fibrinolíticos de tipo específicos. Recordamos que todos los fibrinolíticos de tipo específicos o sintéticos están basados en la bioingeniería genética, es decir, son fórmulas moleculares, sustancias moleculares que tienen un factor recombinante. En este caso, la tenecteplasa, al igual que la alteplasa y la reteplasa, son activadores de la glucoproteína conocida como plasminógeno tisular. Esta enzima, conocida como plasminógeno tisular, es la que se encarga de transformar el plasminógeno presente en el trombo o en el coágulo, pero solamente ese plasminógeno, de ahí el nombre de fibrinolítico específicos, transforman ese plasminógeno en plasmina. ¿Y la plasmina qué es lo que realiza en el trombo? La disolución del mismo. ¿Cómo? Mediante la disolución de la principal proteína o sustancia coagulante, la fibrina. Se disuelve la fibrina entera por acción de la plasmina y ¿qué conlleva ello? Una trombolisis, una disolución del trombo y la reanudación o la recuperación del flujo sanguíneo. Pero es muy importante recordar que todos los fibrinolíticos específicos activan el plasminógeno tisular, pero que está presente, únicamente presente en el propio trombo, mientras que los fibrinolíticos no específicos, la estreptoquinasa o la uroquinasa, activan el plasminógeno tisular de todo el cuerpo, es decir, de forma indirecta.
Las vías de administración más usuales de la tenecteplasa son las vías parenterales, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central. También se podría administrar la tenecteplasa por vía intramuscular, pero debido al principal efecto adverso que presenta la tenecteplasa y todos los fibrinolíticos específicos, la aparición de hemorragias y o sangrados, se prefiere mejor una administración directamente en el torrente sanguíneo y evitar la exposición de los tejidos. Tenemos que saber que la tenecteplasa se presenta de forma farmacéutica en forma de polvo liofilizado, el cual se reconstituye con agua para inyección que ya trae la propia presentación. Y, por supuesto, todo fibrinolítico específico debe de administrarse con la mayor asepsia posible. Y la tenecteplasa la encontramos en el mercado sanitario y farmacéutico en concentraciones que van desde 8.000 unidades hasta 10.000 unidades de tenecteplasa. La posología más habitual de la tenecteplasa está bastante estandarizada y es de forma universal, pero siempre teniendo un criterio muy importante presente, y es que la tenecteplasa debe de administrarse según el peso del paciente y la edad también del mismo, aunque se prioriza más el peso del paciente y de ahí administraremos una dosis u otra. Por ejemplo, para pacientes que pesen menos de 60 kilos, administraremos 6.000 unidades de tenecteplasa en un bolo intravenoso de duración aproximada de 5 a 10 segundos. Que el paciente pesa, por ejemplo, entre 70 y 80 kilos, administraremos 8.000 unidades de tenecteplasa, de nuevo en bolos intravenosos de 5 a 10 segundos. Y si finalmente el paciente es corpulento, es decir, tiene un componente de obesidad con más de 90 kilos, administraremos la dosis máxima de tenecteplasa, 10.000 unidades en un bolo intravenoso de 5 a 10 segundos, pero siempre recordando que las dosis de tenecteplasa van en función del peso del paciente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la tenecteplasa con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica, aunque debido a que los fibrinolíticos específicos se preparan y se administran de forma aséptica, usualmente la tenecteplasa no se suele mezclar con ningún fármaco y se administra casi siempre por vía única o por luz única de un acceso vascular múltiple, de ahí que sea un fármaco solitario, solamente se administra con la disolución que ya trae la propia presentación de la tenecteplasa. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la tenecteplasa tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos y o adversos con anticoagulantes orales, con las heparinas, y con los antiagregantes, es decir, sustancias que están encaminadas a un mismo fin: evitar la formación de un coágulo, inhibir las cascadas de coagulación, sea disolviendo el trombo en sí o evitando que éste se pueda formar de forma primaria. A diferencia, como se pensaría en un principio, la tenecteplasa no tiene tantos efectos adversos como, por ejemplo, su hermana, la alteplasa. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la tenecteplasa, al ser un fibrinolítico, un trombolítico específico,
que solamente se utiliza para el tratamiento de las trombosis cardíacas, la mayoría de los efectos secundarios y o adversos de la tenecteplasa están relegados a este campo cardiovascular, por lo cual algunos de los efectos adversos que podemos encontrar de la tenecteplasa son la aparición de equimosis o la aparición de hemorragias epiteliales que no llegan a ser hematomas en sí, la aparición de hipotensión arterial y de anginas de pecho, y también puede haber una predisposición a las arritmogenias, es decir, a la génesis arrítmica. Y también puede provocar otras patologías cardíacas como insuficiencias, isquemias propias del corazón, shocks cardiogénicos y edemas agudos de pulmón. Aunque el principal efecto adverso de la tenecteplasa, como todos los fibrinolíticos específicos, es la aparición de hemorragias. También pueden producirse sobredosis de tenecteplasa, por ejemplo, en una administración errónea de la dosis de la misma. Aquí entran los antídotos de los fibrinolíticos, que en este caso serían los hemostáticos, como podemos tener el ácido aminocaproico o el más conocido de todos, el ácido tranexámico, el tranexamato. Y también pueden producirse embolias, es decir, que el trombo vaya viajando por el sistema cardiovascular. Y en el embarazo y en la lactancia, la tenecteplasa tiene categoría C. No se ha demostrado que sea un fármaco dañino o que pueda provocar malformaciones tanto durante la gestación como en la lactancia, pero al ser un fármaco que interactúa con las cascadas de coagulación, especialmente con la disolución de trombos, casi que se prefiere que no interactúe la tenecteplasa en el embarazo y la lactancia, por lo cual, si se puede evitar en ambas situaciones, mucho mejor. Por último, hay que decir que la tenecteplasa, al igual que todos los fibrinolíticos específicos, es una sustancia no dializable, no se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renal y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, a no ser que el paciente sea un gran hepatópata o nefrópata. Es muy importante tener en cuenta que la tenecteplasa solamente se debe de utilizar en las trombosis cardíacas y siempre que éstas tengan una duración menor o se hayan iniciado en menos de 6 horas. Para más de 6 horas ya utilizaríamos las angioplastias, es decir, las intervenciones coronarias percutáneas en las unidades de hemodinamia. También tenemos que decir que la tenecteplasa, todas las dosis están en función del peso y también se debe de recordar que la tenecteplasa usualmente se suele administrar junto a otros tratamientos coadyuvantes, como por ejemplo inhibidores plaquetarios, especialmente si el paciente presenta una elevación del segmento ST, es decir, si el trombo en sí es el causante de que haya una elevación del segmento ST en electrocardiograma, es decir, que hay o se confirma la sospecha de una isquemia cardíaca como tal, un infarto agudo de miocardio. La tenecteplasa, utilizándose por vía parenteral, intravenosa, periférica y central, es muy importante recordar que, aparte de que se debe de preparar con el agua para inyección que ya trae la presentación de la tenecteplasa en sí y de la forma más aséptica posible, usualmente la tenecteplasa tiene en una comparación o concentración de 50 miligramos de tenecteplasa equivalen a 10.000 unidades de la misma. Por lo cual, la dosis máxima que podemos administrar de la tenecteplasa serían 50 miligramos en un bolo intravenoso.
Que se requieren dosis menores, por ejemplo de 7.000 unidades. Haremos los cálculos necesarios según las correspondencias y administraremos la dosis necesaria. Pero siempre a un paciente, independientemente del peso que tenga, si es más de 90 kilos, solamente se administrará una dosis máxima de 50 miligramos de tenecteplasa, no más.